¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. Gerardo Gil, ¿cómo estás? Muy contento de estar como cada semana aquí en la Marquesina 22. Y bueno, hay cosas buenas, malas, regulares. Esta semana está variadito, ¿no? Casi no te reconocemos sin la barba. Me agarró salubridad y entonces pues ya me pasé el rastrillo. Es que yo decía huele a tinga, pero era tinga del año pasado. A ver, te vamos a hablar a propósito acerca justo de uno de esos guiños que nos acabas de dar, mi querido Jesús Chavarría. ¿Qué tal? Pues ya vamos a darle, ¿no? Yo creo que es momento de hablar de cine y hay mucho que decir. Sí, este fin de semana justamente es uno de esos donde hay mucha variedad de película y también hay para todos los gustos. Así que vamos a iniciar. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. You think you have superpowers. It's a feeling. M. Night Shyamalan une dos de sus películas, El Protegido del año 2000 y Fragmentado de 2016. El resultado es Glass. Del Protegido regresa Bruce Willis como David Dunn y Samuel L. Jackson como Mr. Glass. A esta mancuerna se suma James McAvoy de Fragmentado, que retoma su papel de Kevin Wendell y sus múltiples identidades. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. Bueno, la verdad es que por lo que acabamos de ver, esta era una de esas películas que prometían muchísimo, mi querido Gerardo Gil. Fíjate que es complicado, desde mi punto de vista, abordar a la película porque está en un punto medio, sobre todo con relación a los trabajos anteriores de esta historia. Creo que tiene un gran problema la película y es el hecho de que M. Night Shyamalan, de apellido casi impronunciable para algunos de nosotros, se autohomenajea, que eso es evidente en la película, y por otro lado hay un guiño hacia Hitchcock. Obviamente está el cameo que hace, poco decoroso de la manera en que él lo está haciendo. Siempre los hace así. Sí, pero se nota ahí esa intención de acercarse a un cine de suspenso hitchcockiano, un poco de autor, independientemente de los arreglos que pueda tener el guión, porque está todo el estilo de este director, pero el problema es que se regodea en este estilo. Me parece también que hay algo artificial en la película y es el hecho de que lo que es un recurso para el suspenso, que es el MacGuffin, aquí es un todo. O sea, ese aspecto sostiene toda la película, lo cual, paradójicamente, lo convierte en algo poco sorpresivo. Dicho esto, me parece que es un relato, así en los términos de relato cinematográfico, llevado de manera decorosa. Me parece que es un epílogo digno, nada más, entretenido por la calidad, evidentemente, de los actores, diálogos que tienen mucha chispa. Y además hay otra cosa que tiene la película, que al final estamos hablando de que esta primera film es del 2000, más o menos 2001. El Protegido es del 2000. Y ahora la verdad es que encaja muy bien en lo que es toda esta moda de los cómics y toda esta mentalidad de los personajes. Creo que cae en blandito. Me parece que la película está en un punto medio. Desde mi muy particular, y ya estoy hablando, digamos, de gusto, está por debajo, sobre todo de la anterior, y es muy artificial. O sea, peca de artificial y de regodeo del director en su propio estilo. Su problema es que quiere parecer, en algunos aspectos, hitchcockiana, pero para su desgracia, parece. No más, pero tampoco menos. No, digo, yo creo que la película en realidad es una especie de reivindicación de su propio concepto, que es lo que quizás la rescata propiamente. Es una declaración con respecto a su planteamiento en relación a lo que tiene que ver con estos seres extraordinarios y que en un momento en el que tenemos universos de superhéroes, pues se plantea como una versión alterna, una variante que trata de jugar con la verosimilitud dentro de la realidad. El problema es que se pierde en la explicación.
Él trata toda la película de sustentar todo lo que todos los planteamientos que ha tenido desde la película que tuvo hace más de 15 años hasta la película anterior, la reciente, la de Split. Trata todo eso de sustentarlo, de desarrollar un discurso que es a través de este personaje que empieza a funcionar como terapeuta de estos tres seres que creen que tienen poderes extraordinarios o que los hemos visto hacer cosas extraordinarias. Trata de explicarlo. Exacto, trata de explicarlo durante toda la película, plantea sus teorías, pero el problema es que se vuelve redundante a la hora que las rebota con las referencias con los cómics. Entonces la película es repetitiva y el ritmo apenas se sostiene y en muchos momentos resulta bastante aburrida. Por otro lado, la película venía vendiendo el encuentro entre esos dos personajes, sobre todo, en el caso del que interpreta a Bruce Willis y del que interpreta a James McAvoy, un encuentro que nunca alcanza los niveles épicos que venía planteando. Y que se notan un poco en ese tráiler, ¿no? De pronto no es lo que te venía vendiendo, no solo desde que salió la anterior película, sino desde que empieza la película y te lo viene contando. Ahí es donde creo que vienen todos los problemas que presenta. Y por otro lado, el personaje de Bruce Willis, que era algo muy esperado, se va diluyendo conforme avanza la película. No tiene peso dramático dentro de la misma. Incluso cuando está junto con estos otros tres personajes y que está esta terapeuta dando sus larguísimas explicaciones y redundantes, él no tiene ningún sentido, parece un espectador, no está causando nada. Creo que eso es el problema de una película que insisto, se valida a través de la declaración que él tiene con respecto a su teoría, a su idea que nos está tratando de vender, y toda esta serie de vueltas de tuercas que tiene muchísimas y juega con todas ellas. Es sobre lo que se termina recargando la película, y algunas de ellas pues rayan en el de Mi mamá se llamaba Marta, ¿no? Entonces creo que es una película muy regular en realidad. Pues sí, de este director a mí lo que más me gusta es El Sexto Sentido, pero pues es de las cosas más representativas, ¿no? Y es una de las opciones que llega a la cartelera, porque hay muchas más que tienen que ver con caninos y que seguro muchos van a adorar. This is Bella, and this is Lucas. Maybe they're home supposed to be with me. Over the years, we did everything together. Life with Lucas was the best. Squirrel! Squirrel, squirrel, squirrel! Mis huellas a casa narra las tiernas aventuras de Bella, una cachorrita que se embarca en una aventura para regresar a casa después de ser separada de su amado dueño. Whenever life gets hard, it's our loved ones that help us get through it. And I was never going to stop searching for mine. Películas de perritos, ¿no? Siempre, si tú preguntas, oye, ¿prefieres ir a ver Glass o Mis huellas a casa? Y le preguntas a una chica, seguro te va a llevar a ver a los perritos. Depende, ¿no? Depende. Bueno, hay amantes de los gatos. Depende, bueno, hay sí, varias cosas con esta película. Lo primero que decir es que como Fiel lo viene vendiendo desde la primera parte, ¿no? Es pro adoptar animales, ¿no? Evidentemente respetarlos y presenta a los perros como pues casi humanos chiquitos, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene esta película. Y por el otro lado, siempre me interesa saber cómo es que nos van a contar una historia que tiene que ver con mascotas, ¿no? A partir de cómo nos van a transmitir sus pensamientos. Aquí literalmente no habla el perro, pero escuchamos sus pensamientos. Y así se va desarrollando la historia. Es decir, de pronto vemos a Bella, que ese es el personaje que aparece ahí, diciéndonos, bueno, yo nací aquí en este lugar, esta mamá gata fue la que me crió porque diferentes circunstancias, ¿no? Y así se va desarrollando esta historia que, pues ya lo decía, ¿no? Pues digamos, cumple con estos compromisos de el buen decir, de las buenas conciencias, ¿no? El buen ladrar. Del buen ladrar, ¿no? Pero que como película ahí se queda en la medianía. Yo la disfruté, porque soy amante de los perros, por eso la disfruté, ¿no? Pero ya viéndolo objetivamente, la película es muy mediana, ¿no? Es una película que pues ofrece nada más ahí un par de cosas y todo lo demás es absolutamente predecible, incluso llega a rayar en lo absurdo. Voy a meter mi pata. Sí, mete la pata. Mira, hay otra vez dos aspectos con relación a la película. También tengo que decir que pues también soy dog lover, entonces obviamente esta película Los tres creo que aquí somos te amantes conquista de los de algún modo, pero esto es muy subjetivo y lo comento nada más como anécdota. Después del Sexto Sentido, todo es el Sexto Sentido. Después de Lassie, vuelve a casa, todo es Lassie vuelve a casa. Sí. Es decir, es un aspecto genérico ya muy probado, pero más allá de
esta situación evidente en la película, también hay algo muy interesante, que al final va dirigido al público descafeinado, al público del té tai chai, o sea, es un sector muy light, que además se basa en un tipo de novela muy específica, muy para adolescentes, muy de cierta mentalidad, y la película creo que hasta cierto punto lo logra llevar bien, cuidando digamos, este público y este estilo. Ahora, es muy cursi eso, como hay que decirlo. película sí es, a nivel de narrativa es absolutamente convencional, o sea, está mucho más casada con una especie de telefilme, ¿no? De los que se hacían antes, claro. la televisión norteamericana, y no experimenta absolutamente nada más que eso. Es decir, es una película que te hará reír, te hará llorar, y te vas va a salir conmover, y te va a conmover, y pero te tú va a sabes hacer que salir vas a correr eso. a abrazar a tu perro. Pues sí, o sea, mi perro a veces es un poquito huraño, pero Sí, no, el mío sí. pero va por ahí la película. A nivel cinematográfico es absolutamente convencional, pero parte de una novela que sobre todo la define el estilo, el tono y la moda con una mentalidad, con una forma de ser, y ese es el público al que va dirigida. O sea, si usted piensa que va a haber, no sé, alguna película como mucho más profunda a nivel sentimental, mejor saque a pasear a su perro al parque y luego vean la televisión, ¿no? Tendrá más profundidad sentimental. Sí, en ese sentido hay dos propuestas que, digamos, nada más por mencionarlas, ¿no? Pero una está muy presente en esta entrega de premios, es La Isla de Perros, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, claro. De que es una película de stop motion. Y la otra que me parece que realmente es una película que aporta más algo, digamos, a este subgénero, si lo podemos llamar así, que es Hagen y yo, ¿no? Que, Ese es que el Hamlet de los perros, ¿eh? Que literalmente O sea, presenta como una revolución canina, ¿no? Que a final de cuentas, digo, es una cuestión de sensibilidades y de público, ¿no? Porque hay gente que puede amar a los perros, pero le va a sufrir. Yo la verdad sufrí muchísimo la de Hagen y yo. Me parece una gran película, es increíble, pero tienes que ir mentalizado a lo que vas a encontrar. Y si te gustan mucho los perros, la verdad es que te va a estrujar el corazón. En este caso, pues estamos hablando de una película que cada cierto tiempo llega a la cartelera y es para satisfacer al público en general, al que son amantes de los perros, a los que son un corazón cursi, y se lo van a pasar bien. Lo que sí Eso es que todo. ahora hay, digamos que económicamente la presencia de los perros está mucho más presente en la vida diaria de las personas, ¿no? Es una cuestión económica, es una industria ya muy... Claro, es una industria muy marcada donde ahora hay veterinarias, restaurantes, estéticas, malls especializados en perros y ahora películas. Casi lo único que falta para esta película es que puedas ir acompañado de tu mascota al cine, ¿no? Algunos lo hacen. Seguramente sucederá en un futuro, no hay que dudarlo, ¿no? Pero no es lo único que se estrena este fin de semana porque llega otra película del director Gaspar Noé. La danse, c'est tout pour moi. J'ai que ça. Est-ce que t'es prêt à beaucoup de choses pour réussir? Fiel a su estilo, el director Gaspar Noé nos presenta Clímax, la historia de un grupo de bailarines quienes luego de ingerir sangría adulterada dan rienda suelta a una gran celebración que podría terminar como una pesadilla. Eso sí, la cinta está cargada de mucho erotismo. Truc qui monte. Qu'est-ce que t'as? Tu sais garder un secret. Bueno, pues ahí lo tienen. Gaspar Noé nos ha dejado con las ganas de platicar con él, porque se había anunciado en algún momento que podría estar en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y no vino. Y no llegó. Y luego dijeron que era muy posible que viniera al estreno en nuestro país y tampoco vino. Pero bueno, finalmente llega a la cartelera. Esta es una de las dos apuestas, digamos, fuertes de este fin de semana. En lo personal creo que esta no me parece que sea la indispensable del fin de semana, yo creo que es otra de la que vamos a hablar ahorita, pero creo que es quizás una de las películas más Gaspar Noé y al mismo tiempo no. Y lo voy a explicar. Por un lado, es muy Gaspar Noé porque refiere mucho a su cinematografía. Un poco parecido a lo que hizo Lars von Trier recientemente con la Casa de Jack. Yo te iba a decir justamente ¿no? eso, ¿no? Que me parece que es muy parecido a lo que está haciendo, ya casi cayendo en la repetición, sí, pero bueno. Sí, no, es mucho refiriéndose a su propio trabajo. Pero por otro lado, es la menos literal de todas. Aquí es donde más se acerca a la sugerencia, que era algo que no le distinguía.
En realidad lo que llamó siempre la atención de Gaspar Noé era la literalidad de esos planteamientos, la brutalidad lo de las explícito imágenes. que nos presentaba. Exacto, aquí es donde más se acerca hacia sugerir, sin olvidarse de cuáles son los rasgos que definieron y los temas a los que él quería hablar. Ahora, la película, a final de cuentas, ofrece secuencias impresionantes, ¿no? De pronto, la primer coreografía es de un... La entrada es sensacional, es es muy potente, ¿no? y uno pensaría que podría seguir así la película, ¿no? Sí, el asunto es de eso, que va brincando de alguna manera de los lugares a los que él usualmente cae, pero tratándolos un poco diferente, diría yo. Hay incluso por ahí referencias a otras cosas, como esta imagen de la chica arrastrándose en la nieve. Hay muchas otras ahí. Creo que es una película que es para aquellos que quieren, igual que como decía con La casa de Jack de Lars von Trier, que de pronto se quieren encontrar con un reto fílmico, que te invite como a estar decodificando los planteamientos que obviamente son de una naturaleza escénica evidente, ¿no? Sí, bueno, de Gaspar Noé debo decir que mi película favorita sigue siendo y será por muchos años Irreversible. Sin lugar a dudas. Bueno, yo destacaría aquí en la película, ya nada más brevemente, un montaje que domina muy bien el director y que al final, a pesar de cierta audacia, sí es un cine de nicho. Es decir, estamos viendo que ahora directores, pues sí, que realmente hacen ese cine de autor, ya se enfocan a darle gusto a su público. Sí, lo y mismo esta pasó película, con Lars. Independientemente de alguna audacia que pueda tener por ahí, le da gusto a su público, que es el que creo que sale contento. Sí, lo mismo pasa con Shyamalan, ¿no? Es otro de los que le da gusto a su público, ¿no? Sí. El que realmente se encuentra con su público es un director bien conocido que se llama Spike Lee, con una película que se llama El infiltrado del clan. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet. Spike Lee nos presenta El infiltrado del Ku Klux Klan, la historia verídica de un afroamericano que logró infiltrarse a un grupo supremacista ayudado por sus compañeros. Esta es una de las candidatas a seguir en las próximas entregas de premios. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. Bueno, pues ahí la tienen. Esta película es, como ya lo veíamos, ¿no? Una de las que están ahí disputando algunos de los reconocimientos más importantes en esta temporada de premios. Es donde no entiendes por qué ganó Bohemian Rhapsody, ¿no? Estaba en los Globos de Oro. Bueno, se explica de muchas maneras. Pero digo, qué gusto da encontrarse con el buen Spike Lee, el mejor Spike Lee, diría yo. Ese que es capaz de utilizar la ironía y la mala leche como materia prima para poder hacer una declaración de implicaciones sociales fuertísimas, una crítica a la política tan vigente a través de un episodio, además de hace tanto tiempo, y que además se va a aprovechar muy bien a los actores. Yo creo que Adam Driver pocas veces lo habíamos visto hacer un trabajo tan contenido y enfocado, ¿no? Yo creo que es una película que de verdad vale la pena ver, que recientemente estuvo también en la muestra internacional de cine de la Cineteca, ¿no? Y que tendría que ser la indispensable de este fin de semana, porque a pesar de todo esto que ahorita estoy mencionando, es una película que no abandona en ningún momento una clara vocación de entretenimiento. O sea, es una película accesible para todo tipo de público, que va a encontrar ahí muchos detalles que le van a conectar con una realidad que lamentablemente seguimos viviendo. Sí, porque hay temas como el machismo, la segregación racial, también la integración de personas de diferentes culturas, ¿no? Vemos se burla de todos ellos. Y se burla de todos ellos. Que es lo mejor. Y por supuesto también de sus políticos. Sí, pues mira, yo creo que para mí la película lo que me está diciendo de manera principal es que es un gran contador de historias, Spike Lee, porque todo este contenido, toda esta carga que tiene su cine, en algunas ocasiones quizá hacen que se quede de lado la gran habilidad que tiene para contar. Por otro lado, hay algo muy interesante de esta película y tiene que ver con lo que por lo menos a mí me sugiere en los términos de industria. Es un cine de una clara vocación setentera, no por la ambientación, sino por el tipo de películas que se hacían, de una vocación de entretenimiento, pero también de una carga social y política importante. Yo te puedo citar, por ejemplo, El aire y el espíritu de Sérpico, ¿no? Un clásico de la cinematografía, y es ese tono en la dirección que tiene este director.
en esta película. Digo, obviamente nos podemos extender mucho cuando hablamos de la cuestión racial, Mississippi en llamas, etcétera, etcétera, etcétera. No será, digamos, como el punto principal, aunque está presente, pero creo que la carga cinematográfica que tiene en los términos de relato y de fábula le hereda al cine setentero, a todas estas películas que tenían un peso específico en el contenido social, pero que principalmente eran un blockbuster y que al final, 40 años después, imagínate, 40 años después, son recordadas como de lo mejor de la cinematografía. De manera muy discreta, esta película creo que va un poquito por ese tono y por supuesto que es una gran rival a vencer de cualquier película que se le ponga enfrente. Y dijiste algo muy interesante que es justamente la reconstrucción de una época, ¿no? Porque Spike Lee lo hace espectacularmente. Yo creo que en muchos sentidos supera a la Roma de Postal de Alfonso Cuarón, desde el punto de vista no solamente como de la textura que nos presenta esta película, en el sentido dramático. Sí, también en el sentido dramático, pero también en esos pequeños detalles, ¿no? Porque mientras en la otra vemos a los personajes como si fueran de monografía, ¿no? Aparece uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Siempre teniendo una acción importante dentro de lo que nos van presentando. Aquí no, aquí el director se aboca a contarnos una historia bien contada, ¿no? Donde se da en el contexto de los años 70. Pero aparte, ¿sabes? Hay un juego bien interesante porque es una película sumamente estilizada y al mismo tiempo sumamente orgánica, que creo que es la combinación perfecta para conectar con el público que no pretende propuestas tan rebuscadas, ¿no? Las reminiscencias obviamente a lo que era el cine de negros hecho para negros, por ejemplo, ¿no? Sin que el término vaya por el lado despectivo, sino al contrario, que apostaba más por la serie B. Y además, pues obviamente, pues el aire setentero que además siempre ha tenido, digo, recordemos, por ejemplo, No Perdonarás, ¿no? Digo, eso es un sello obvio que te da directamente el nombre, Spike Lee. Creo que cuando se ha salido de esto es cuando ha encontrado los tropiezos importantes, ¿no? Como cuando tomó esta película de coreano, ¿no? Que un remake que no necesitaba hacer, ¿no? Y aquí creo que no quisiera ni mencionar porque realmente es un remake fallido. Pero creo que este es el Spike Lee que queremos ver, el Spike Lee que estamos acostumbrados a ver. Creo que también es un rival fuerte en las próximas entregas en la categoría de mejor director. Sí, no, sin lugar a dudas, y ojalá la industria vaya retomando todo este aire de cine comercial, pero que no necesariamente está clavado con la gran superproducción, que esto ya tendrá unos 15 años que no se viene haciendo, y antes las películas blockbusters eran estas, tal cual. Entonces, ojalá la industria lo vaya retomando. Creo que la entrega de premios Oscar siempre, esa y Las Diosas de Plata, siempre van dando como un indicio de hacia dónde va la industria. Digo, que lo cierto es que también es alguien que sabes sacar muy bien provecho de sus actores, ¿eh? Incluso en este remake que no les quería mencionar, bueno, que es el de Oldboy, hace muy buen trabajo con los actores. El problema viene en otros sentidos. Creo que aquí nuevamente los actores son muy bien aprovechados y están en el lugar. Y es que en el caso de Oldboy la primera, digamos la versión original es muy buena y es muy difícil de superar, y entonces yo soy muy fan de las versiones de Oldboy, ¿no? Y de de esa trilogía. Sí, de esa trilogía. Entonces era muy complicado superarlas porque ahí no se trata solamente de que estén muy bien hechas, sino que además te vuelves seguidor. Para mí esta es una de las mejores películas, esta del infiltrado del Ku Klux Klan, es una de las mejores películas que le he visto a Spike Lee en los últimos años. Se siente cómodo, sin duda. Se siente cómodo. Eso se nota como director, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Gerardo. Pues nada, encantado. Jesús Chavarría. No, pues vamos al cine, vámonos todos a ver Dragon Ball otra vez. No, ya no, por favor, ya no hay que ver otra cosa. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.